Grabar. Ahí está. Bien, entonces vamos a comenzar, ¿cierto?, con esta enseñanza. Le puse camino a Chabot, a Pentecostés. Es muy lindo, ¿cierto?, cuando nosotros leemos las Escrituras y vemos un acontecimiento tan especial, tan importante, ¿cierto?, que marca la iglesia, lo que fue Pentecostés, ¿cierto? Todos lo leímos y yo la verdad debo reconocer que cuando me hablaban de Pentecostés pensaba que era un acontecimiento especial, un acontecimiento aislado. Pensaba que ese fue el nombre que se le dio a la manifestación del Espíritu Santo. De hecho, nosotros conocemos, ¿cierto?, a la iglesia pentecostal, ¿cierto?, que viene de Pentecostés y obviamente siempre lo hemos asociado al mover del Espíritu Santo, a la manifestación del Espíritu Santo. Pero hoy día que comenzamos también a escudriñar un poquito más la Escritura, empezamos a ver que Pentecostés, ¿cierto?, es la palabra griega, ¿cierto?, que se le asignó a esta fiesta que se realiza, pero de muchos siglos, ¿ya? Desde que obviamente el Padre lo estableció en la Escritura, se celebraba lo que era en hebreo Shavuot, ¿ya? Shavuot es la palabra hebrea, ¿cierto?, de esta fiesta. Y Pentecostés es la palabra griega para la misma fiesta. Amén. Ahora podemos entender, ¿cierto?, de que... Voy a silenciar ahí unos micrófonos. Ahí sí. Podemos entender que... Vamos a marcar aquí. Eso es para que no... Podemos entender, ¿cierto?, de que Shavuot, ¿cierto?, tiene su origen en el hebreo, ¿ya? Y viene de Shavua, ¿ya?, que significa semana. Y Shavuot es el plural que significa semana. Entonces, podemos entender que Shavuot es la fiesta de las semanas. Amén. Vamos a ver, ¿cierto?, que la Escritura tiene varios otros nombres también. Y como nosotros lo hemos conocido en el Nuevo Testamento como Pentecostés, que viene de penta, de 50. ¿Ya? Shavuot, ¿cierto?, es un moadim, ¿ya? ¿Cierto? Hemos enseñado que un moadim es una cita, es una convocatoria, es un tiempo establecido, ¿cierto?, por nuestro Dios, amén, por Yahweh, y es la segunda fiesta. Ojo con esto, sabemos que son 7 moadim, 7 convocatorias, 7 citas, ¿ya? 7 tiempos, ¿ya? Y lo hemos ido aprendiendo: Pesaj, panes sin levadura, eh, las primicias. Luego tenemos Shavuot, que es la fiesta de las semanas. Después tenemos, ¿cierto?, Yom Teruah, Yom Kippur, y también después al final Sukkot, ¿ya? Entonces son 7. Pero la palabra establece que son 3 las fiestas que tienen una connotación de congregación, ¿ya? Porque eran 3 fiestas en las cuales se iba a Jerusalén, ¿ya? Y se congregaba todo el pueblo, venían de todos los lugares, peregrinaban, ¿cierto?, de distintas partes de las naciones incluso, y se reunían en estas 3 fiestas que eran panes sin levadura, ¿ya?, Shavuot, ¿ya?, o fiesta de las semanas, y la otra fiesta era Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que también hemos conocido con ese nombre. Entonces, Shavuot es el cuarto moed, es el cuarto tiempo establecido por nuestro Dios, y también vendría a ser la segunda fiesta, ¿ya?, que se celebraba en forma como congregacional. Vamos a ver ahí en Levítico 23, versículo 15 y 16, y dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Amén. Después lo vamos a ir viendo más en detalle. Yo sé que uno se enreda después del día de cuántas semanas. No se preocupe, lo vamos a ir ordenando para que quedemos claritos más o menos cómo es. Esto es importante entender porque todas estas fiestas, estos moadim, estas convocatorias, son establecidas por mandamiento, ¿cierto?, de parte de Dios. Algunas son establecidas en forma específica, o sea, se le dice: este es el día. Pero acá vamos a ver en forma particular que Shavuot se determina no por un día específico, sino que se determina a través de una cuenta. O sea, que hay que contar los días para saber cuál es el día que se va a celebrar, ¿ya? Esta es
esta fiesta tiene esa excepción, es muy diferente a las otras, ¿ya? También es conocida como fiesta de la cosecha, ¿ya? Vamos a ver ahí en Éxodo 23, ¿ya? Que dice 23:16, dice, también la fiesta de la siega, ¿cierto? O cosecha, ¿cierto? Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces vamos a ver que Shavuot, ¿cierto? Es la fiesta de las semanas, ya en su nombre original hebreo, pero también la palabra lo habla como la fiesta de las cosechas o de la siega, ¿ya? También toma el nombre, para que podamos comprender a veces y poder entender de qué está hablando en la palabra, también habla como el día de los primeros frutos o la fiesta de los primeros frutos, ¿ya? Números 28-26 dice, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Yahweh, en vuestras semanas tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. ¿Ya? Ya que este día era un día de convocatoria, donde mucha gente viajaba a Jerusalén para reunirse y celebrar, y por lo tanto era un día feriado, ¿cierto? Entendemos que ese día era llamado Shabbat, era un Shabbat especial, ¿ya? Era distinto al Shabbat semanal, que era el séptimo día, era un Shabbat especial, feriado. También vamos a ver, ¿cierto? Como nosotros más nos hemos relacionado como el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés, ¿ya? Y eso está registrado en Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿ya? Porque era la costumbre que en esas fiestas se reunían mucha gente, ¿ya? Entonces vemos aquí los distintos nombres que toma la fiesta de Shavuot, ¿amén? Entonces, vamos a ver qué es lo que involucraba esta fiesta desde el punto de vista del establecimiento en el libro, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cómo Dios establece esta fiesta. Esto está en Levítico 23:15 y dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahora, ¿qué es lo que dice esto? Dice que debemos contar del siguiente día de reposo, ¿ya? Sabemos que el día de reposo es Shabbat, que es equivalente a sábado. Por lo tanto, se cuenta desde el día siguiente, o sea, desde el primer día de la semana, que hoy equivale a domingo, de ahí se comienzan a contar 7 semanas cumplidas, o sea, 7 Shabbat completos, al día siguiente de ese último Shabbat, que también va a caer y va a coincidir primer día de la semana o día domingo. Ese es el día en que se va a celebrar Shavuot, ¿ya? Y eso se cuenta desde el día de las primicias, ¿ya? ¿Se recuerdan? Pesaj, panes sin levadura, primicias. Y luego desde las primicias se comienza a contar 50 días y eso va a determinar el día de Shavuot, de Pentecostés o fiesta de los primeros frutos. No confundir primicias con primeros frutos. Las primicias son como lo primero de los frutos, ¿ya? Y los primeros frutos ya es el tiempo de cosecha, ¿ya? Dice, versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Yahweh con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, día feriado.
estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero la dejarás. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Amén. Entonces acá tenemos el fundamento donde se establece, ¿cierto? Como estatuto perpetuo, ¿cierto? Tenemos que entender que el Padre estableció mandamientos, leyes, estatutos, preceptos. Hay una serie de elementos, ordenanzas también, que vamos viendo y vamos entendiendo, ¿cierto? En los 5 primeros libros de la ley o Torá, ¿cierto? En donde se va enseñando esto. Y acá por lo menos en lo que es para la fiesta de Shavuot se establece como estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis, ¿no? Por vuestras generaciones. Entonces, acá vemos, ¿cierto?, cómo el Padre establece, y vamos a ir desglosando algunos elementos que nos va enseñando este pasaje, ya que son importantes resaltar. Entonces, desde las primicias, ¿ya? Desde las primicias, ¿cierto?, que es Yom Bikurim, ¿ya? Desde allí se comienza a contar 7 semanas completas, ¿ya? 7 semanas, que eso va desde el primer día hasta el séptimo día, y así. Vas a contar 7 semanas. 7 por 7 son 49 días. Y es por eso que el día siguiente al último Shabbat, que es el 49, cae día 50. Ese es el día que se celebra, ¿cierto? Pentecostés o Shavuot. Entonces dice el día después del séptimo Shabbat, ¿ya? El día 50 traerán ofrenda de nuevo grano. También se traerán 2 panes con levadura. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Ya? Es diferente a los panes sin levadura que se ofrecen en la fiesta, ¿cierto? Y que se celebra en Pesaj. ¿Ya? Son 2 panes con levadura. ¿Ya? Después vamos a ir viendo que cada cosa tiene un significado, por supuesto. ¿Ya? También se ofrecen 7 corderos, un becerro, 2 carneros como ofrenda junto a las ofrendas de cereales y de libaciones, ¿ya? Que principalmente eran derramar vino. ¿Ah? También se ofrecía un cabrito como ofrenda de expiación y 2 corderos como ofrenda de paz. Ya, si ustedes ven, se ofrecían varios sacrificios. Era una fiesta, era una celebración y habían ofrendas de paz, habían holocaustos, había pan, había vino, había aceite. O sea, se entregaban muchas ofrendas ese día. También el sacerdote es aquel que se quedaba con las ofrendas de paz, o chelamín, ¿cierto? Como lo estudiamos, y también con los panes como cosa santa, luego de haberla mecido delante de Yahweh. El día de Shavuot es un Shabbat alto, ya también llamado en hebreo Shabbatot o Shabbatón, ya diferente del Shabbat, ya el Shabbatón o el Shabbatot es un Shabbat alto, un Shabbat especial, muy, muy solemne, ya. Es el mismo Shabbat que caía en el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Ya se recuerdan que cuando Yeshua fue crucificado, muere en la cruz, es sacado rápidamente porque se acercaba un sábado o un Shabbat de alta solemnidad. Ese no era un sábado normal, sino que era un Shabbatot, que era el día el primer día de los panes sin levadura. Por eso era un Shabbat especial, porque no necesariamente cae un sábado. ¿Ya? Lo mismo que Shavuot, no necesariamente cae un día sábado, pero ese día que cae se considera un Shabbat alto o un Shabbatón, ¿ya? Y lo establece como estatuto perpetuo en donde quiera que estemos. También dice, cuando recogieren las cosechas, no debían recoger las esquinas del campo, ni levantar lo que se les cayera a los trabajadores. Todo quedaba para los pobres y para los necesitados. Amén. Para los extranjeros. Entonces, vamos a ver, bueno, no vamos a alcanzar a ver toda esta enseñanza, vamos a tener que hacer otra el próximo miércoles para continuar, ¿ya? Y viendo también estos detalles y todo lo que de alguna manera el estatuto, el mandamiento que el Padre escribe y nos entrega, va a tener un gran significado, una gran revelación y una gran aplicación espiritual para hoy, para lo que ocurrió, ¿cierto?, en Pentecostés, ¿cierto?, en Hechos, y también lo que ocurre en nuestra vida espiritual. Amén. Bien,
Vamos a mencionar esto del conteo del Omer, para que ustedes más o menos tengan conocimiento, ¿ya? El conteo del Omer se le llama a la cuenta de los 50 días. El Omer es una unidad de medida, ¿ya? Y el Omer era la unidad que se entregaba ese día de las primicias, de Yom Bikurim, ¿ya? Que equivalía a 1300 gramos, ¿ya? Entonces, se llama cuenta del Homer porque a partir desde ese día que se entrega el Homer, la gavilla, ya la gavilla mecida en Yom Bikurim, ¿cierto? Después o dentro de la fiesta de panes sin levadura, se comienza a contar 50 días. Por eso se llama el conteo del Homer, que son 50 días. Entonces Levítico 23, versículo 10 y 11 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Amén. Entonces ahí está hablando de la gavilla, ¿ya? La palabra que fue traducida como gavilla en hebreo es omer, ¿ya? Que es una unidad de medida y que representa en este caso la gavilla, ¿ya? Por eso se llama la cuenta del omer, o en realidad la cuenta desde el omer, ¿ya? Pero que se entienda, ¿ya? Entonces desde ahí comenzamos a contar. Entonces se cuentan 50 días. Levítico 15:16 dice: entonces contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla al Homer, de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Amén. Vamos a ver entonces que el primer Shavuot, ¿ya? El primer Pentecostés, por así decirlo, fue en el monte Sinaí. Vamos a ver lo que sucede allí, ¿ya? Éxodo 19, versículo 1 nos relata lo siguiente. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Tenemos que entender que, o recordar más bien, que la última plaga que Dios envió a Egipto fue la muerte de los primogénitos, ¿ya? Para lo cual el pueblo, ¿cierto?, tenía que prepararse con el sacrificio del cordero, y ahí vemos la enseñanza de Pesaj, colocar la sangre en los dinteles, y eso se hacía el día 14 del primer mes, o Aviv, ¿ya? Aviv es el primer mes. El día 14 ellos salen de Egipto, ¿ya? Ese día Faraón los libera cuando muere su hijo, su primogénito, libera al pueblo, y Moisés y todo el pueblo, más los extranjeros, más muchos egipcios, salen con el pueblo al ver las señales tremendas que Dios hizo, ¿cierto?, en Egipto. Ellos creen y salen con el pueblo de Israel. Y ellos se dirigen de ese día y llegan aproximadamente, aquí como lo dice la palabra, al mes tercero, ¿ya? O sea, aproximadamente en el día 47, ellos llegan al Sinaí, ¿ya? Y luego el Padre instruye, ¿cierto? En Éxodo 19:10, dice: y Yahweh dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Ese día tercero iba a ser el día 50, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Amén. Entonces vemos acá, porque vamos entendiendo que todo el proceso que vivió Israel al salir de Egipto está relacionado con las fiestas, ¿cierto?, de Yahweh, están relacionadas con el cumplimiento mesiánico, ¿ya?, que hizo nuestro Señor Yeshua, y también está relacionado con el proceso de nuestra vida espiritual, que eso vamos a ir entendiendo también, porque es lo que necesitamos hoy día tener a la práctica, ¿ya? Hoy día no hay templo en Jerusalén, y por lo tanto estas fiestas no se celebran como se celebraban antes. Pero por lo tanto hoy día para nosotros los creyentes va a tener una aplicación espiritual muy importante. Entonces,
El primer Shavuot en el monte Sinaí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en el monte Sinaí en el día 50? Dios les pide que se preparen, que se santifiquen, que se laven, que se vistan. Ellos estaban en una forma especial, porque lo que allí se estaba celebrando era algo trascendental, ¿ya? Que marca la historia de la humanidad y marca la historia espiritual de todo lo que iba a acontecer hasta hoy y hasta la segunda venida. Amén. Entonces, en el Sinaí es ordenada, ¿cierto?, esta celebración de Shavuot. Se vive allí porque es el compromiso de bodas con Israel, ¿ya? Aquí se proclama lo que se llama en hebreo la ketubá, que es el pacto matrimonial o es el compromiso, ¿ya?, de los novios o principalmente del novio con la novia. Hay que entender que en la cultura hebrea la novia no es la importante, sino el novio, ¿ya? Acá nosotros es el novio el que espera a la novia, ¿ya? En la boda hebrea, si ustedes se dan cuenta, es la novia la que está esperando al novio, ¿amén? Entonces, es un poquito distinta la cultura, por eso a veces nos cuesta entender algunos elementos basados en nuestro pensamiento más occidental a lo que es el oriental. Entonces aquí se celebra el compromiso de bodas, la ketubá, ¿ya? Y la celebración del primer pacto, o sea, el pacto matrimonial, ¿ya? Que es este que se celebra aquí en el monte Sinaí. Me devuelvo para leerles este versículo, Éxodo 19:5, ¿ya? Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces está escogiendo Israel, a su novia, como algo especial, como un tesoro de entre todas las naciones, para que él pudiese habitar, para que él pudiese estar, su presencia allí en la tierra, ¿cierto? En medio de todas las naciones de la tierra. Entonces, vamos a continuar. Entonces acá en el monte Sinaí se sella un pacto, se sella un compromiso, ¿ya? Del novio con su novia, ¿ya? Con Israel. Esto ocurre, ¿ciertos? Los 50 días después que ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿ya? El cruce del Mar Rojo está relacionado con Yom Bikurim, o que es la primicia, que también está relacionado con la resurrección de Jesús, ¿ya? Como primicia, ¿ya? Recuerden que Él es la primicia de la resurrección. Y por lo tanto hay toda una relación porque el cruce del Mar Rojo representa la muerte y representa un nuevo comienzo. Ya cruzar el mar es lo mismo que el bautismo, morir y volver a nacer. Es lo mismo que hace Yeshua, Él muere y en primeros frutos, ¿cierto? En las primicias, Él resucita. Es lo mismo que simboliza el cruce del Mar Rojo. ¿Ya? Desde ahí entonces, a los 50 días estamos en el monte Sinaí recibiendo este pacto matrimonial, recibiendo esta ketubá o este compromiso, ¿ya?, de matrimonio. ¿Ya? El compromiso de matrimonio dentro de la cultura hebrea, ¿cierto?, se hacía mucho antes del matrimonio, ¿ya? Entonces, no es como hoy día, ya el compromiso tiene una connotación muy importante, tiene un sello y se considera ya, la novia se considera ya apartada para el novio, ya desde este compromiso hasta que ya, ¿cierto?, se hace y se efectúa el matrimonio donde el novio vuelve, después de haber preparado su morada, su casa y todas las cosas, vuelve por su novia ya para consumar el matrimonio, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá que todo el pueblo se reunió, toda la congregación, y acá hay algo muy interesante porque también hay un vínculo, hay un nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque aquí aparece la palabra cajal o keilah, también, que es derivado, que significa congregación, ¿ya? Que es la misma palabra, ¿cierto?, que la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, usa como eclesía. Amén. Eclesía es el griego y cajal es el hebreo. Ambas palabras significan congregación, ¿ya? Nosotros desde esa palabra eclesía,
¿cierto?, al castellano sacamos la palabra iglesia, ¿ya? Es muy importante esta relación, porque la iglesia en el fondo es la congregación, ¿ya?, que es la misma congregación que se reunió, ¿cierto?, el pueblo que se reunió en el monte Sinaí para recibir, ¿cierto?, el pacto con su Dios. ¿Amén? Hay una relación importante ahí. Entonces, Shavuot es un compromiso de bodas, ¿ya? Donde en este caso la ley, la Torá, los mandamientos de Dios es la ketubá, es la firma, es el pacto, es la escritura, ¿cierto? Cuando nosotros nos casamos firmamos un documento, ¿cierto? Generalmente ese documento se celebra en la ceremonia civil. En nuestras ceremonias actualmente religiosas, ¿cierto?, no se firma, no hay un documento. Y yo creo que debiéramos tener un documento espiritual, ¿ya? Porque obviamente lo hacemos de palabra, los votos de palabra, pero a diferencia del civil hay algo escrito, ¿cierto? Y hay firmas ahí, ¿ya? Bueno, en este caso la ley o la Torá, ¿cierto?, que es la palabra hebrea, vendría a ser el pacto matrimonial, el compromiso, la escritura de ese compromiso, ¿ya? Y este compromiso se realiza con todo el pueblo de Israel. Acá hay algo muy importante, ¿ya? Este compromiso, este pacto, no se realiza con los judíos exclusivamente. Y eso es muy importante entender porque muchos confundimos Israel con judíos, ¿ya? Judíos son los descendientes de la tribu de Judá, ¿ya? Y por eso se llaman Yehudí o judíos, ¿cierto? Que es el nombre que se tomaron después del exilio de Babilonia. Y por lo tanto, esta fiesta es importante entender que el Padre la establece con Israel, la establece con su congregación, la establece con todos, ¿ya? No solamente con una de las tribus, ¿ya? Históricamente después las tribus se separan y ese es otro tema, ya que ocurre después, por consecuencia del pecado, por supuesto. Entonces, continuando, en este pacto, por supuesto, están los votos, ¿ya? Los votos son las declaraciones que hace el novio y que hace la novia en su compromiso. Entonces acá la palabra en Éxodo 19:5 nos dice, Yahweh dijo esto, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí vemos entonces el llamado, el compromiso, el voto que hace Yahweh, el novio. Y luego el pueblo, la novia, ¿cierto? La congregación, la iglesia, dice, Éxodo 19:8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces acá vemos los votos, vemos el compromiso del matrimonio, vemos al novio, ¿cierto?, diciéndole a la novia que guarde su pacto, que guarde sus mandamientos, y el pueblo le dice, sí, lo haremos. Y ahí se sella ese pacto, ese compromiso. Amén. Después dice la palabra en Éxodo 19:16 en adelante, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. Entonces acá vemos manifiesta la presencia de Dios en el monte. Ya una vez que el pueblo
se compromete, que la novia se compromete, ¿cierto?, con su marido. Dice aquí, este pacto, ¿cierto?, es sellado con sangre, ¿ya? Dice Éxodo 24, del 5 al 8, dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces vemos acá un pacto sellado con sangre. Amén. Esto es importante porque todo lo que tenemos en el antiguo pacto, ya, en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, nos va a revelar como una sombra, ¿cierto?, todo lo que viene en el Nuevo. Amén. Es una figura, ya, es una figura visible de lo que después es algo espiritual o invisible que se manifiesta, ya, en nuestras vidas. Dice la palabra entonces que vieron al novio, ¿ya? Elohim, ¿cierto? Se manifiesta ya en el monte, Éxodo 24, 9 y 10, lo relata así, dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, ¿ya? Acá en realidad lo que ven es como sus pies, en realidad su gloria es enorme. La palabra dice que nadie le ha visto jamás, incluso Moisés, que él pide ver su rostro, aún así eh, Dios le dice que si ve su rostro cae muerto y por lo tanto cuando él pasa, pone su mano sobre Moisés, lo cubre y solamente ve su espalda. Entonces, la presencia de Dios es tan majestuosa, tan santa, que obviamente no podemos estar delante de su presencia si no estamos en santidad. Amén. Entonces acá ven al novio. Después continuamos y vemos que acá el novio habla, el padre habla, ¿ya? Dios habla. Éxodo 24, 12 le dice a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Amén. Acá vemos entonces cómo ahora él comienza a hablar y a entregar ya por escrito, ¿cierto? Su pacto, su ley, sus mandamientos para enseñarles, para enseñarnos nosotros. Y acá hay algo muy importante, él entrega sus palabras, ¿ya? Éxodo 21 dice, Elohim habló todas estas palabras diciendo. Entonces acá es importante entender de que eh, los mandamientos no son leyes que escribió Moisés, ¿ya? Sino que es palabra de Dios que él mismo escribió con su dedo, ¿ya? Son las palabras que él entrega. Entonces es muy importante el concepto de que él da su palabra, ¿ya? Y en su palabra establece un pacto y establece sus mandamientos, ¿ya? Como recordatorio, por supuesto, ahí lo anoté bien en chiquitito, ¿ya? Es importante que él cuando entrega los 10 mandamientos dice, y habló estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. El segundo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas,
ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, o cuarta palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat, es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. Noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. Entonces acá vemos las 10 palabras que también se le llaman, o que nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos. Este es el pacto principal, ¿ya? Todos los demás mandamientos sabemos que la palabra y principalmente el pueblo judío establece 613 mandamientos, pero todos estos están relacionados a estos 10, ¿ya? Eh, y, eh, y la verdad es que de esos 613 mandamientos son muy pocos los que hoy en la práctica se pueden aplicar, porque muchos de ellos son aplicados a los sacerdotes, a todo el manejo del Mishkan, del templo, y por lo tanto de eso se reduce bastante, ¿ya? Bastante, la verdad. También tenemos que considerar, ¿cierto?, que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Jesús también añade, profundiza estos mandamientos y añade otros mandamientos, como por ejemplo el mandato que tenemos de ir y hacer discípulos, también lo podemos considerar un mandamiento, ¿ya? Por lo tanto, Yeshua no viene a quitar mandamientos, sino que al contrario, los profundiza y les agrega más. Amén. Ahora, en la práctica, por supuesto, él mismo declara que sus mandamientos no son gravosos, ya no son gravosos, no es una carga, sino que al contrario, su carga es liviana, es ligera, amén. Y por lo tanto, vemos que no es algo que realmente es, que por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, no es algo difícil de poder hacer o cumplir, o por lo menos esforzarse, ¿cierto?, para hacerlos y agradarle al Señor, amándolo a Él y amando a nuestro prójimo. Que eso en el fondo se reduce en 2 mandamientos principales, o los mandamientos reales, o la ley real, ¿cierto?, que amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. En eso obviamente están los 10 mandamientos implícitos. ¿Ah? Bien, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el monte Sinaí? La verdad es que estando Moisés, ¿cierto?, durante esos 40 días ya en el monte, recibiendo las tablas, recibiendo los mandamientos, recibiendo el diseño de todo lo que el Padre tenía para que él pudiese habitar en medio de su pueblo, en medio de su congregación, la novia es infiel. Aquí se arruina toda la boda, ¿ya? Y vamos a ver ahí en Éxodo 32, todo ese capítulo relata todo lo que acontece, pero el versículo 7 y 8 y dice: entonces Yahweh dijo a Moisés, estando ahí en el monte: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, la boda duró casi nada, ¿ya? 40 días el pueblo se empezó a desesperar. ¿Qué pasa? Moisés no baja.
y le piden a Aarón hacer fiesta a Yahweh, porque esto es insólito, ¿ya? Quieren celebrar a Yahweh, pero haciendo un ídolo, haciendo una imagen, haciendo un becerro de oro. Y comienzan a celebrar, a hacer fiesta, a adorar, y eso se transforma en casi una depravación, ¿ya? Porque hay que entender de que ellos venían saliendo de Egipto, venían con las tradiciones, con las costumbres de adoración paganas, ¿ya? Idolátricas, donde Egipto tenía muchos dioses y por lo tanto todo eso todavía estaba, ¿cierto?, en la mentalidad de este pueblo, ¿ya?, que era un pueblo mixto, y más aún, Israel venía saliendo de Egipto después de cientos de años de esclavitud. Entonces, por lo tanto, venían con una mentalidad todavía del mundo, ¿ah? Una mentalidad de Egipto, y por lo tanto, en su mentalidad tratan de adorar a Dios a su manera, y eso es un desastre, ¿ya? Dios es celoso, Él no acepta ese tipo de cosas, ni aún con las mejores intenciones, no, Él no acepta idolatría, no acepta ese tipo de pecados. Por lo tanto, Éxodo 32, versículo 2, esto es lo que el Padre declara una vez que ocurre esta infidelidad, ¿cierto? Esta fornicación, que es idolatría. Éxodo 33, versículo 2 en adelante, dice: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Esto era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Amén. Entonces vemos acá que Dios dice: no, no voy a descender. Él quería descender, él quería habitar con su pueblo, él quería estar. Entonces él dice: ¿sabes qué? No, voy a enviar a mi ángel, al ángel de Yahweh. Amén. Que sabemos que es Aleph Tav, ¿cierto? El alfa y el omega. Yeshua, ahí estaba. Y dice que no va a subir con ellos porque si no puede que los consuma. O sea, a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, a causa de la idolatría, los iba a consumir. Y él no quiso descender, o sea, subir con ellos a la tierra prometida. Y así estuvieron en el desierto. Entonces ellos sacaron sus atavíos, ellos se habían preparado, la novia estaba vestida, estaba con sus aretes, con sus joyas, con sus vestiduras. Tuvieron que despojarse de todo porque por la infidelidad esta boda, este pacto fue interrumpido. Amén. Pero para avanzar un poquitito, ¿cierto? Ya sabemos que el pueblo pasa por el desierto, va a la tierra prometida, se establece allí, pero vemos ahí una historia en los jueces, en los profetas, una historia de idolatría, que se apartan del pueblo, que se van a los ídolos, que quebrantan el pacto, que no guardan los mandamientos, etcétera, etcétera. Reyes que se alejaban de Dios, otros que se volvían a Él, y vemos una historia en donde finalmente Dios se divorcia, ¿ya? Se divorcia por tanta infidelidad, se divorcia de su pueblo. Amén. Pero la historia no termina allí, sino que el Antiguo Testamento, a través de los profetas, anuncia un nuevo pacto, anuncia la renovación de un pacto, anuncia una promesa, ¿ya?, que se va a cumplir después. Y esto es lo que dice el profeta Ezequiel. Ezequiel 36, versículo 24 en adelante. Ahí está. Dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias.
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está profetizando lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, en la renovación de ese pacto. Estaba anunciando ya que Él nos iba a recoger de todas las naciones, porque Él ha extendido el Evangelio, el llamado del reino, del Evangelio del reino, como dice Yeshua, y será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Evangelio se ha extendido, ¿cierto? Hoy día estamos literalmente nosotros acá en Chile hasta lo último de la tierra. Si usted estuviera allá en la Antártida, literalmente estaría en el confín de la tierra. Y sabemos que el Evangelio se ha extendido. Y hoy día se está cumpliendo que Él nos está recogiendo, Él está tomando a su pueblo desde entre todas las tierras, de entre todas las naciones, para limpiarnos, para sacarnos de nuestra idolatría, para sacarnos de nuestros ídolos, de nuestras inmundicias, para lavarnos a través del bautismo, lavarnos a través de su espíritu que va a ser puesto en nuestro corazón. Por eso dice que nos dará un corazón nuevo y pondrá su espíritu para que hoy podamos volver al pacto, podamos volver a andar en sus estatutos, para que volvamos a guardar sus preceptos y los pongamos por obra. Entonces acá vemos ya una promesa, ya, que vemos que se cumple, que vemos que se va a cumplir, y eso lo vamos a relatar en la siguiente, en la próxima enseñanza. Pero también el profeta Jeremías, Jeremías 31, del 31 al 33. También el profeta Jeremías entrega esta profecía de la renovación de un nuevo pacto. Y dice, he aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Tenemos que entender que Israel se dividió, el reino dividido con Roboam y Jeroboam por el pecado de Salomón, se divide el pueblo y por lo tanto hay la tribu de Judá con algunos de Benjamín y con algunos levitas, ¿cierto? Se va cautivo a Babilonia y vemos que el reino del norte, la casa de Israel o la casa de Efraín, con las 10 tribus, ¿cierto? Es conquistada, es esclavizada por los asirios y esta se dispersa después por todas las naciones. Amén. Judá o la casa de Judá es la única que vuelve nuevamente a Jerusalén después del exilio, pero las demás naciones y principalmente los samaritanos, que es los que vemos en el tiempo de Yeshua, eran aquellos descendientes israelitas, ya, que se habían alejado del pacto, pero eran descendientes de Israel, pero estaban fuera del pacto. Amén. Y vemos que el pueblo de Israel se divide, la casa de Jacob se divide en la casa de Israel o la casa de Efraín y la casa de Judá. Y dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Importante, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Acá vemos la claridad que no es el Padre, no es Dios, no es Yahweh, no es el novio el que quebranta el pacto, sino que es la novia la que invalidó su pacto al no guardar sus mandamientos y su promesa. Amén. Aunque dice, yo fui un marido para ellos, dice Yahweh, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces, acá vemos cómo tenemos la promesa de un nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que Yeshua viene a hacer, que toda la figura de él como Mesías viene a cumplir para que hoy día nosotros que estamos dispersos, para todos los que están hoy día dispersos en las distintas naciones, puedan escuchar el Evangelio del Reino y puedan volver al pacto a través de la sangre preciosa del Cordero, a través del Espíritu Santo, que ya no va a escribir
los mandamientos y sus preceptos en letras, en piedra, sino que las va a escribir en nuestros corazones y en nuestra mente para que nos volvamos a Él. Ya el pueblo fue infiel, pero hoy día, que en otro tiempo, ¿cierto? No éramos pueblo, fuimos desechados como pueblo, hoy día podemos volver a ser su pueblo, su iglesia, aquella que está en el pacto. Amén. Entonces esta promesa es muy importante para nosotros, porque esto es lo que se materializa, lo que se concreta, ¿cierto? Con la primera venida de Yeshua. Amén. Entonces, yo quiero hoy día que nos quedemos hasta acá con la promesa de este nuevo pacto, para la próxima enseñanza ya entrar en profundidad en lo que es el nuevo pacto, todo lo que ocurre en Pentecostés, todo lo que sucede con el Espíritu Santo, y vamos a ver la aplicación de lo que eso va a tener hoy en nuestra vida. Sabemos que este es un estatuto perpetuo, que hoy día nosotros también estamos contando para ese día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque necesitamos permanecer, como dice la palabra, llenos del Espíritu Santo. Y Chabot precisamente es aquella llenura del Espíritu Santo, es aquella renovación que tenemos, en donde volvemos a afirmar el pacto que Él hizo con nosotros. Amén. Es un proceso espiritual también de entregar, ¿cierto?, los primeros frutos. Es también donde vamos a entregar, ¿cierto?, los frutos que hemos estado teniendo en nuestra vida, los frutos espirituales, y también los frutos de personas que son ganadas, que son convertidas al Evangelio. Entonces, vamos a ver una gran riqueza en lo que es Shavuot. Amén. Para terminar esta enseñanza por hoy, ya esta primera parte, quiero recordarles, ¿cierto?, las fiestas del Eterno, las fiestas de Yahweh. Y es importante que entendamos, a veces en el lenguaje cristiano, a veces nosotros decimos, estas son las fiestas de los judíos. Y es cierto, porque en cierta manera, ellos son los que han conservado, ¿cierto?, la celebración de estas fiestas, porque ellos hoy día siguen guardando la Torá, aunque sabemos que le han agregado muchas cosas, que eso no es algo extraño, porque ya en los tiempos de Yeshua, ¿cierto?, los fariseos, los judíos en general, ya habían agregado mandamientos que no están en la palabra, ¿ya? Y ellos basaban muchas veces más importancia a esos mandamientos que a los mandamientos de Dios. Pero entendamos que la palabra dice que estas son las fiestas de Yahweh, que son las fiestas que Él le dio a su pueblo y las estableció como pacto perpetuo. Si hoy día nosotros somos pueblo de Dios, somos hechos pueblo, los que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora hemos venido a su luz admirable, esto también lo hacemos, lo aprendemos y lo comenzamos a celebrar porque vamos a ir viendo cómo espiritualmente va teniendo una tremenda importancia y una tremenda bendición. Entonces tenemos Pesaj, ¿ya?, que es Pascua, tenemos panes y levaduras, que es Hamatzot, tenemos primicias, ojo, es importante, ahí yo le puse primeros frutos, pero en realidad es la primicia de los primeros frutos, ¿ya? O primicias, Yom HaBikurim. Después tenemos las fiestas de las semanas, o Shavuot, que sí, también se le llama primeros frutos, ojo, primeros frutos Shavuot. Yom Bikurim es primicias de los primeros frutos, ¿ya? Porque son los primeros brotecitos que comienzan a salir, ¿ya? Pero acá ya se trae, ¿cierto?, parte de la cosecha, ¿amén? Y luego tenemos las últimas tres fiestas, que es el día de la aclamación, Yom Teruah, el día de la expiación, Yom Kippur, tabernáculos, que es la fiesta de Sukkot, ¿amén? Entonces, para que podamos aterrizar un poquito las fechas, los tiempos a nuestro calendario, yo anoté aquí, a ver, si me siguen acá, tenemos entonces el mes de marzo de este año 2021, ya que en hebreo le llaman Nisan, pero tenemos que obviamente entender que bíblicamente es Aviv, ¿ya? El mes de Aviv es el nombre bíblico para el primer mes, pero los judíos, la casa de Judá en este momento le llama Nisan, ¿ya? Pero ese es el nombre que trajeron de Babilonia, ¿ya? Entonces tenemos que este 27 de marzo que pasó fue Pesaj. Eso coincide al 14 de Nisan o al 14 de Aviv. Ese fue el día del sacrificio de Pesaj, es el día en que nosotros
recordamos y celebramos de alguna manera el sacrificio de nuestro Cordero, ¿cierto? Porque Pesaj hoy es nuestro Cordero. Yeshua es nuestro Cordero de Pesaj, amén, el cual dio su vida y nos libera a todos simplemente por la fe, ¿ya? Eso es el primer paso, es la puerta de entrada a la salvación. Vemos ahí el proceso de Pesaj. Sabemos que entonces el Padre también establece que el día 15, el día siguiente a Pesaj, ya comienza el día de los panes sin levadura, ¿ya? Y eso correspondió al 28 de marzo de este mes. Esta fiesta se celebra por 7 días. Por 7 días tenemos que sacar la levadura de nuestras casas en forma física, pero también espiritual, ¿cierto? Y eso también lo tuvimos como una enseñanza. Y ahí contamos 7 días. Un día, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ambos días, el primero y el último, es considerado un Shabbatot o un Shabbat alto, que es un día feriado, ¿ya? Esto cayó este año 28 de marzo, día domingo, ¿ya? Y terminó el día 3 de abril, ¿ya? El día 3 de abril, ¿cierto? Fue el último día de los panes sin levadura, ¿ya? Esos días están establecidos por fecha, ¿ya? El 14 y el 15. Pero luego tenemos que la tercera convocatoria es establecida no en un día en especial, sino que el mandamiento dice, el precepto, el estatuto dice que la fiesta de las primicias, ¿ya? O Yom HaBikurim, se celebra el día siguiente al Shabbat semanal que cae dentro de la fiesta, ¿ya? Es un poco enredado al comienzo, pero este año, ¿cierto? Panes sin levadura comenzó un primer día de la semana, un día domingo. Por lo tanto, el Shabbat cayó el día sábado 3 de abril, que coincidió con el término de los 7 días de panes sin levadura. Ese fue el día, entonces, ese día fue el término de panes sin levadura y el día siguiente, por mandamiento, se celebra las primicias, ¿ya? Que es el día de la resurrección. Ojo que acá no se cumple, en esta fecha, en este año, no se cumple lo que ocurrió en el tiempo en que Yeshua murió, ¿ya? Porque es algo muy importante entender de que el cumplimiento profético y mesiánico de la muerte, sepultura y resurrección estaba determinado por estos estatutos que el Padre estableció en Éxodo, ¿ya? Y tenían que coincidir dos profecías o dos cosas. Una era que el día de la primicia cayese un tercer día después de la muerte, para que se cumpliera la profecía del profeta Jonás, que dice que el Hijo del Hombre tenía que estar 3 días, ¿cierto?, en el vientre de la tierra, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Entonces tenían que coincidir estas dos cosas. Obviamente en este año no coincidió así, ¿ya? Entonces tenemos que las primicias, o primeros, o Yom HaBikurim, ¿cierto?, la gavilla mecida, se celebró el día domingo o primer día de la semana. Ojo, siempre las primicias va a caer un día primero de la semana, ¿ya? Espérenme un poquitito. No alcanzo aquí a- ¿ya? Entonces, primicias siempre va a caer un primer día de la semana que corresponde a domingo, siempre, ¿ya? Porque va a ser el día siguiente al Shabbat semanal que está dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Luego, de primicias, entonces se va a contar, desde ese día, dice la palabra, se van a contar 7 semanas cumplidas, 50 días. Entonces acá tenemos, vamos a contar desde acá, ¿ya? Porque aquí para que no quedemos cortos en el calendario. Entonces acá este sería el primer día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, hasta ahí. 27, 28, 20, perdón, me perdí. Hasta acá, perdón, acá. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 porque me corrí ahí en uno, ¿ya? Por lo tanto, porque este era aquí lo había puesto para poder contar los 50, ¿ya? Pero si contamos desde acá, desde el domingo 4, ¿ya? De abril, 50 días, 7 Shabbat completos, ¿ya? Sería un Shabbat, 2 Shabbat, 3 Shabbat, 4 Shabbat, 5 Shabbat, 6 Shabbat, 7 Shabbat. Ahí están los 7 Shabbat completos, 49 días. El día 50 entonces es Shavuot, que va a corresponder este año el día 23 de mayo, ¿ya? El día 23 de mayo. Hoy día estamos a 5 de mayo, ¿ya? Por lo tanto, estamos en el día 33, me parece. Ya no recuerdo ahí la cuenta. Pero entonces nos están quedando aproximadamente 2 semanas para lo que es Shavuot. Amén. Entonces, Shavuot, por estatuto, siempre va a caer primer día de la semana, que hoy corresponde a domingo. Por eso en las Escrituras, cuando dice, y estaban reunidos el primer día de la semana, ¿ya? Correspondía a la celebración o de primicias o de Shavuot, ¿ya? Ahora, porque esos eran los días que se reunían, y principalmente en Shavuot, que era una convocatoria masiva, ¿ya? Por eso se reunían el primer día de la semana, que en el fondo era un Shabbatot, ¿ya? Si usted lo busca después en hebreo, los dos pasajes que en el Nuevo Testamento dice el primer día de la semana, si usted lo busca en el griego, le va a aparecer la palabra Shabbatot, que tiene relación a este Shabbat especial, que era feriado, ¿ya? En donde se reunía el pueblo, la congregación, y también se reunían los creyentes, los cristianos, ¿ah? A celebrar. Entonces, este año corresponde al 23 de mayo. Amén. Así que todavía tenemos que ir contando, vamos a llevar la cuenta, y el próximo miércoles vamos a continuar con la segunda parte, ya lo que sería Shavuot del nuevo pacto y la aplicación espiritual para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Hasta ahí vamos a quedar hoy. Vamos a parar.